el día de hoy a nuestro encuentro SIPA, agradecerles pues por la conexión. Uno, dos, em, informar que nos tocó el día de hoy hacer una pequeña modificación en nuestro encuentro debido a que el encuentro que hicimos la última vez de nuestro SIPA con respecto a la tarea 2 no se pudo grabar porque teníamos conexión o problemas con Teams. Decidí hacerlo por este medio, pues para poder hacer la descarga del video y que no, digamos que no tuviera que volver a repetir el trabajo como nos pasó en el encuentro pasado. El día de hoy vamos a tener nuestro encuentro. Ahorita voy a apagar cámara por si de pronto tengo conectividad baja. Em, por otro lado, y antes de dar inicio, recordarles que ya la tarea 2 se cerró, que em, es muy importante que ustedes, por favor, escriban en el foro la letra que seleccionaron, ya que se presentaron 6 a 7 situaciones diferentes en donde pues me tocaba anularles los trabajos a los compañeros que sin querer habían realizado la misma letra 2 veces o la letra de otro compañero. eh, y pues eso se presta pues para malos entendidos, para sinsabores. Entonces, sí, importantísimo escribir con tiempo la letra que ustedes van a resolver. La segunda observación que quiero hacer, se solicitó por medio de una rúbrica la forma que ustedes deberían entregar los trabajos. No eran solo respuestas, eran procesos. Digamos que fui muy enfática en los encuentros, informándoles que hay que utilizar el editor de ecuaciones, que hay que hacer el paso a paso. ¿Por qué lo aclaro? Porque tuvimos también inconvenientes con algunos estudiantes que no hicieron uso de eso, o por el contrario, que me pegaron fotos de calculadoras. Entonces, pilas porque pues obviamente todo eso debemos reportar. Cuando ustedes de pronto entregan un trabajo muy similar al de otro compañero, a nosotros se nos activa de una vez un programa que es el que hace la verificación para saber que no hay copia, plagio, como lo quieran llamar. Entonces, ahí es donde me dicen, vea, ya me entregaron ese trabajo, 2 personas con el mismo, bloqueé. Hay muchas imágenes, no está el trabajo completo, bloqueé. ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro esa parte con respecto a la entrega de sus trabajos. Sé que a muchos les cuesta la parte de GeoGebra, por eso también hice énfasis en que para mí es primordial los procesos que ustedes tienen. Adicional viene, claro, la parte de GeoGebra, pero mi porcentaje mayor de calificación va en la parte matemática. ¿Por qué lo digo? Porque me entregaban respuesta y gráfica, y eso no es respuesta del proceso. Entonces ahí es donde yo descuento la nota y pues que usted no va a obtener los 135 puntos. Recuerde que para pasar esta tarea mínimo era con 85 puntos. Alguien me preguntaba, profe, ¿por qué si yo entregué mi tarea muy juicioso, ya me calificó, me sigue apareciendo en rojo la tarea? Porque estoy esperando a los casos especiales que les estoy comentando, que les di unos días pues para que ellos también se pudieran organizar y ya cierro la plataforma el día lunes totalmente. O sea, ya ahí ya no hay observaciones, no hay cambios, no hay modificaciones ni nada por el estilo. No sé si alguno tiene preguntas con respecto al cierre de la tarea 2 antes de iniciar con la tarea 3. Bueno, entonces tenemos un silencio, eso quiere decir que no. Nos vamos a ir con nuestra tarea 3. Entonces, permítanme un momentico, voy a compartir mi presentación. Mm, A ver, ojalá que tengamos inconvenientes. Porfa, me confirma si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como les informé, para que podamos tener mejor conectividad, voy prendiendo por espacios la cámara para que
no tengamos problema en el momento de la grabación. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar el CIPA de límites, propiedades y límites indeterminados. Y si me alcanza el tiempito, trabajamos los trigonométricos, aunque yo sé que es bastante información. Sé que ya se han llevado a cabo dos webconferencias con respecto a este tema. Es más, en la de ayer hice el acompañamiento, pero digamos que voy a hacer un breve repaso general de los puntos. Lo ideal es que si ustedes tienen dudas con respecto a alguno de los temas de la tarea, pues la idea es poder ir verificando con el proceso. Recordemos que esta tarea está abierta desde el 17 de marzo y se nos termina el 13 de abril. Por lo tanto, ustedes saben que hacia el 10, por tarde el 11 de abril, estaría haciendo proceso de realimentación como lo envía la universidad. Después del 11, pues ya nosotros no hacemos proceso de realimentación, simplemente recibimos la información. Por eso muchos de los estudiantes que alcanzaron a escribir en el foro 2 se quedaron sin la respectiva realimentación, pero la verdad yo realimenté casi hasta el 15 de marzo. Entonces sí debemos estar atentos al tiempo. Recordarles que está abierta la tarea, que el foro está disponible para que ustedes escriban la la letra, perdón, que han seleccionado para su trabajo. Bueno, ahora sí, empecemos con nuestro tema del día de hoy. Límite, recuerden que un límite es como un pequeño acercamiento, es un valor que está muy cerquita, pero que no llega al punto donde debe estar, ¿cierto? Normalmente los límites siempre vienen representados por esa expresión en donde me dicen límite de x cuando tiende a c de una función x es igual a límite. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Bueno, que vamos a tener que hacer un proceso para reemplazar unos valores y obtener el valor más cercano a la función o el número que tiende. Ay Dios, creo que se cerró el micrófono. Bueno, estaba comentándoles que el proceso que nosotros tenemos del límite es el proceso para hacer la evaluación de un límite y debemos mirar primero las características que tiene. ¿Qué es el límite? Al hacer esa evaluación del mismo, en algunos casos lo podemos hacer de manera directa, en otros debemos hacer uso de algo que se llaman las propiedades, en otros podemos hacer uso de las identidades trigonométricas, cuando ya estamos hablando de los límites trigonométricos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar ese límite? Bueno, entonces vamos y verificamos que ese límite me diga que tiende a un valor, ¿cierto? Y que tengo una expresión y que lo único que yo hago es aplicar parte matemática. Ejemplo, el límite que estoy mostrando en la pantalla, que en este caso me dice el límite de x cuando tiende a 5, de 2x elevado al cuadrado menos 3x más 4. Entonces lo que me están diciendo es, oiga, ¿dónde está la x? Cámbielo por el valor de 5 y haga el proceso matemático. Entonces, ¿a dónde está la x? Yo puse el 5. Recuerden que empiezo a desarrollarlo paréntesis de adentro hacia afuera, en este caso 5 por 5, 25, y esa 25 a su vez multiplica el 2, menos 3 por 5, 15, más 4. Hago la multiplicación de ese 25 por 2, 50, y hago la operación matemática de menos 15 más 14, me va a dar menos 11. Hago la resta entre 50 menos 11 y me va a dar 39. Por lo tanto, a la hora de hacer el proceso de evaluación de ese límite,
puedo decir que el límite de x cuando tiende a 5, de 2x elevado al cuadrado menos 3x más 4, es igual a 39. Y hasta ahí estoy haciendo primero proceso de evaluar ese límite. Es un límite que es determinado, ¿cierto? Encontré un valor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo límites donde me dicen que tiende a 2 en este caso, pero tiene fracción? Hacemos el mismo proceso, ya tenemos claro que reemplazamos el valor donde está la x, en este caso mi expresión dice 4x menos 5, entonces ya sé que 4 que multiplica 2 menos 5 sobre x elevado al cuadrado más 3x más 6, entonces ya sé que me queda 2 elevado al cuadrado más 3 por 2 más 6. Aplico mi proceso matemático, 4 por 2, 8 menos 5. Y en la parte inferior ya sé que me queda 4 más 6 y más 6. Sigo aplicando matemática y yo ya sé que 8 menos 5, 3. Y que la sumatoria de la parte de abajo me va a dar 16. Por lo tanto, a la hora de evaluar el límite, ya sé que ese límite también tiene un valor, a pesar que me da en fracción, me está dando un valor, digamos que fijo, ¿verdad? No tengo nada de raíz. Cuando tenemos raíz, pues obviamente tenemos que hacer un pasito adicional. Bueno, aquí vamos a tener ejemplitos donde estamos haciendo lo mismo, estamos evaluando los límites. En este caso, pues tenemos el límite el límite de x que tiende a 5 de x más 2. Entonces ya sé que reemplazo que 5 más 2 es igual a 7. Continúo con el límite de x cuando tiende a 2 de 2x menos 2. Ya sé que tengo que hacer el proceso de reemplazarlo y que 4 menos 2 me va a dar 2. En el siguiente ejemplo, entonces el límite de x cuando tiende a 1, de 1 sobre x más 1, y ya sé que en este caso me daría un medio. Para que yo pueda trabajarlo, lo puedo dejar como un medio, o si ya no tengo nada adicional con que operar, lo puedo dejar como 0.5. Preferiblemente lo podemos trabajar con fracción. En el siguiente me dicen de límite de x cuando tiende a menos 3, es ahí donde yo debo estar atento a los signos, ¿cierto? Para la hora de operarlos. Entonces me dicen que x al cuadrado más x más 1, entonces yo ya sé que es menos 3 elevado al cuadrado, más por menos 3 más 1. Entonces ya sé que 3 por 3, 9, menos por menos me da más, por eso me da más 9. Más por menos 3 más 1. Entonces, yo ya sé que aquí, en este proceso, menos por más es menos, ¿cierto? Ay, perdónenme. Me fui. Menos. Y en la resta, pues me va a quedar más 1. Ojo con los signos, ¿cierto? En la operación de los signos. Bueno, en este ejercicio, en el siguiente ejercicio, nos están operando x cuando tiende a 1. De x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y resulta que aquí me da un valor de 0 sobre 0. Entonces, ahí debemos estar atentos porque ahí sucede un proceso de indeterminación. ¿Listo? Entonces, cuando es indeterminado o el valor es diferente de 1. Si yo lo miro por una gráfica, que era lo que explicaba el profe ayer, hay unos valores que se acercan más o por la izquierda o por la derecha. ¿Para qué se hace esa verificación? Pues para que nosotros revisemos el comportamiento de esa función. En este caso, en esta función, si nosotros, como hicimos la operación, ya sabemos que el valor es diferente de 1, ¿cierto? Es como si estuviéramos diciendo que hay unos límites laterales y que esa función, ese límite como tal, hay una parte que puede desarrollarse hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuáles son los criterios
para saber si ellos trabajan o por la derecha o por la izquierda. Entonces, si lo miramos desde la parte gráfica, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que podemos tener unos valores que tienden al infinito o positivo o al infinito negativo. Miren que en sus pantallas yo les estoy mostrando diferentes gráficas, ¿cierto? Y que tan solo un simbolito, que es el que me acompaña a mi límite, que es el que está en la parte de abajo donde dice más o donde dice menos, es el que me puede decir si él va a estar o por la derecha o por la izquierda. En este momento ustedes están observando es unas gráficas simplemente donde hay una que, a pesar de que el límite tiende a 2, ¿cierto? Me está dando infinito, en otro me está dando infinito negativo, ¿cierto? O simplemente me están dando un 2 que es positivo. Pero, permítanme un momentico, pero, espérenme que quiero antes de entrarme a las propiedades de los límites, creo que me quedó mal la diapositiva, sí. Aquí en los límites, que es lo que ustedes quieren que revisen, ese proceso de que me acompañe el límite de X cuando tiende a y tienes a un menos, me están indicando que ese tiende más hacia la izquierda. Pero si el límite está con ese más, tiende a la derecha. Siempre los límites tienen una denotación o una característica. Si ustedes observan en el cuadrito que tengo en la parte de abajo en azul, me están indicando cuáles son los criterios que tienen para saber si están a la derecha o a la izquierda. Entonces, en la primera, revisemos que me dice que el límite de X cuando tiende a y tiene ese menos de la función de X. Ahí me está diciendo que él va más hacia la izquierda. En el de abajo, mire que está haciendo diferente el valor del límite, pero que el signo que me acompaña tiene mucho que decir. ¿Listo? Entonces, ojo con este símbolo que me acompaña, o bien sea hacia la derecha, o bien sea hacia la derecha, o bien sea hacia la izquierda. Ahora, ustedes tienen unos ejercicios para resolver y que esos ejercicios para resolver vienen de la mano de unas propiedades. Así como se trabajó en la parte de exponencial y la parte logarítmica en funciones, aquí también los límites traen unas propiedades que no sé si en la primera web conference la vieron, pero pues aquí yo sí les quiero compartir estas funciones o estas propiedades porque les pueden servir de apoyo a la hora de que ustedes vayan a resolver los ejercicios. Entonces, mire que hay un límite para la suma, un límite para la resta, uno para la multiplicación y uno para la división. Profe, ¿para qué se utilizan? A la hora de dar solución a los ejercicios, recuerden que cuando hacemos uso de las propiedades las podemos combinar para hallar el ejercicio, para hallar el límite final. Esos propiedades yo se las comparto como siempre. Miremos un ejemplo donde aplicamos esas propiedades. Entonces me dicen que el límite de X cuando tiende a 2 de 6X más 1 por 2X menos 3. Entonces ya nosotros sabemos que ya identificamos cuál es la propiedad el límite que tenemos que aplicar y ya sabemos que es la de multiplicación, quiere decir que es la de un producto. Entonces, ¿qué quiere decir un producto? Pues separemos las dos expresiones. Por eso me queda límite de X cuando tiende a 2 de 6X más 1 por el límite de X cuando tiende a 2 de 2X menos 3. Listo. Ya ahí apliqué mi primera propiedad. Ahora me voy y aplico la segunda propiedad porque me están diciendo que hay una operación o de suma o de resta. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente separo
esa expresión en donde me queda límite de x cuando tiende a 2 de 6x, más límite de x cuando tiende a 2 de 1, multiplicado por el límite de 2x menos el límite de 3. ¿Qué empezamos a hacer? Empecemos a desarrollar o aplicar la propiedad de una constante para empezar a eliminar algunos valores. Quiere decir que me queda el límite de x cuando tiende a 2 de 6x más 1 por el límite de 2x menos 3. Resolvamos el límite de 6x, o sea, 6 por 2, más 1, el límite de 2x, es decir, 2 por 2, porque ya estamos haciendo el proceso de evaluarlo, menos 3, y que 6 por 2, 12, más 1, 13, y que 2 por 2, 4, menos 3, entonces sabemos que es 1, y 13 por 1, 13. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, están muy callados hoy. Listo. Aquí ya tenemos entonces la aplicación de esas propiedades. Profe, Dime. discúlpame, ¿será que me puedes repetir nuevamente? Es que no se me quedó los límites, por favor. Las propiedades. Sí, señora. Ok, Gracias. vale, no hay problema. Primero, pues decirles que esas propiedades se las voy a compartir. Yo sé que en algunas web conference hay mucha información que de pronto no se puede brindar por el tiempo, por la cercanía, por X, Y, Z. Entonces, por eso digamos que hay tipsitos que les pongo adicionales. 2, aquí les tengo el paso a paso para que ustedes empiecen a mirar que los ejercicios que ustedes tienen, ejemplo, en el anexo, en el punto 1, se pueden resolver por estas propiedades y se hace de una manera más práctica y más rápida. Entonces, en este ejercicio ya sabemos que lo primero que debemos identificar es qué propiedad vamos a aplicar. En este caso, aplicamos una propiedad de producto. Recuerden que producto hace referencia a multiplicación. Que en el tercer pasito, que es el color blanco que ustedes tienen ahí, es empezar a aplicar la propiedad del límite con respecto a la suma o a la resta, es decir, desglosar toda mi expresión. Que el tercer pasito que tenemos es aplicar ya el límite de una constante y que cuando yo tengo el límite de una constante me queda fácil para poder empezar a aplicar esa valoración que tengo que hacer o esa evaluación del límite. Por eso en ese paso 1, 2, 3, 4, en el paso cuarto, donde me dicen el límite de x cuando tiende a 2, de 6x más 1, por el límite de 2x menos 3, lo que hago es reemplazar el valor del 2 en la x y ahí sí puedo aplicar mi parte matemática. Entonces yo les decía que 6 por 2, 12, más 1, 13. Y si miro en el otro paréntesis, tengo 2 por 2, 4. 4 menos 3 me va a dar 1. Y 13 por 1 me queda 13. Entonces digamos que ya de ahí para abajo ya es proceso matemático. Lo primero que usted tiene que identificar de la parte superior es qué propiedad va a aplicar, pues para que le facilite el trabajo. Listo. Aquí vamos a tener otro ejercicio en donde me dice, hay el límite de la función de x cuando tiende a 4, de 3x elevado al cubo más 4x elevado al cuadrado menos 6. Entonces, aquí empezamos a aplicar la primera propiedad, que es la de suma y resta, ¿cierto? Entonces la desglosamos paso a paso, es decir, el límite de x cuando tiende a 4 de 3x al cubo, más el límite de x cuando tiende a 4 de 4x al cuadrado, menos el límite de 6, bueno, el límite de x cuando tiende a 4 de 6. Aplicamos el de la constante. Entonces, al aplicar el de la constante, quitamos ese límite de x cuando tiende a 6 y ya lo dejamos como 6, ¿cierto? Y empezamos a hacer la evaluación del límite. Es decir, que 3 que multiplica el 4 elevado al cubo más
4 por 4 elevado al cuadrado menos 6. 3 por 64, hacemos la operación matemática, 4 por 16 menos 6. Al hacer ese proceso matemático, me va a quedar que el límite de esa función es 250. Profe, no metió el pasito anterior. Ah, pues el de la multiplicación me comí para que me quedara la presentación como tal, la diapositiva. Pero ustedes pueden hacer su multiplicación y ahí quedaría nuestra parte matemática. Ahora bien, a partir de esos o esos laterales y según las características de mi límite, perdón, que me puede indicar si va hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se puede trabajar con esos límites laterales. En este caso tengo esta gráfica en donde mire que tengo dos intervalos, se podría decir, cerraditos, que es el dibujito que ustedes ven como una recta con relleno, y en el otro que es un circulito abierto sin relleno. Ahí nos están diciendo, venga, ese primer límite de X cuando tiende a 2 por la izquierda, ¿a quién es igual? Entonces, miramos la parte gráfica hacia dónde va esa bolita rellena y sabemos que nos está diciendo que hacia el 3. Y en la otra parte nos está diciendo, bueno, hacia el lado izquierdo, hacia 1. Profe, ¿hacia cuál 1? Acuérdense que estamos mirando en el eje Y. ¿Listo? Parte gráfica. Bueno. Resulta que ustedes tienen dentro de su trabajo algo que se llaman las funciones a trozos y que a partir de esos laterales, si van por la derecha o por la izquierda, hay que hacer mi proceso matemático. Y aún más complicado, tengo que hacer mi proceso en GeoGebra. Entonces, cuando trabajen en GeoGebra, lo primero que tienen que hacer es trabajar con un condicional, que ahorita lo vamos a mirar cómo se grafica en GeoGebra. Y en el condicional que se pone, bueno, la expresión como tal, que en este caso, ejemplo, tenemos x elevado al cuadrado menos 2x más 2, pero nos tiene una condición. Que x, acuérdense que mayores con la derecha, menores con la izquierda, cuando tiene valores menores que 1, 3 menos x, teniendo valores, están entre 1 y 3, y los valores que están de 4x menos 7, que están cuando tienden a mayores a 3. Entonces, partiendo de ese proceso, me dicen, oiga, empiece a revisar qué pasa cuando el límite tiende a infinito negativo, a infinito positivo, cuando tiende a 3, ¿cierto? Valores que tienden hacia la izquierda, x cuando tiende a 1, y x cuando tiende a más 3. ¿De dónde salen esos valores? Pues acuérdense que salen de las condiciones. Entonces, yo aquí en esta parte, perdón, aquí en esta parte lo que debo hacer es proceso matemático en mi parte principal. Entonces, yo le hice parte gráfica. Revisemos el primero. Entonces, en el primero, sabemos que el límite cuando tiende a infinito, pues ya sabemos que es infinito positivo. Cuando el límite tiende, que es el segundo, a infinito positivo, entonces, que es el B, como ustedes lo están viendo ahí en la gráfica, tiende a límite infinito positivo, que cuando hago mi proceso matemático, no se me asusten que ya voy a hacer uno de reemplazo, tiende a 0, ¿cierto? La parte de inclinación, y cuando el límite va hacia la izquierda, tiende a 1. Con esto que les estoy diciendo o les estoy mostrando más bien, quiero que usted sepa que cuando usted pone tanto las condiciones o pone la respuesta, les va a dar dentro de la gráfica, les va a mostrar dos puntos. Uno, les muestra dos gráficas. Dos, si usted lo configura, pues le va a salir una gráfica de un color, que es la expresión normal del límite, y la respuesta les va a aparecer en otros colores. ¿Listo? Esto es parte gráfica.
Más para que no se me Profe, asusten. Ah, dime. disculpe una pregunta. Lo que pasa Sí. es que yo realmente estoy muy confundida con eso de la gráfica, o sea, de graficar por partes. No he podido, no entiendo y no sé cómo se hace. Ya ahorita me voy para GeoGebra. Voy a hacer digamos que esto que estoy mostrando es parte de graficación, para que observen parte gráfica, pero ahorita me voy a meter a un ejercicio que se hace en desarrollo matemático y me paso a GeoGebra para mostrarles cómo se trabaja con condicionales. ¿Listo? Bueno, señora. Vale. Bueno, entonces aquí vamos a mirar que en estos límites tenemos un proceso para poder saber si esos límites son indeterminados, que son cuando aparecen 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito positivo, infinito negativo y todas las características que ustedes observan en la pantalla. A partir de eso, de cuando usted hace la valoración y ese límite me sale si es indeterminado o no, debemos tomar una decisión y es saber si voy a hacer el proceso de resolver ese límite por el método de factorización o por el método de racionalización. Recuerden que lo primero que ustedes deben hacer es hacer la valoración de ese límite. Profe, ¿cómo son los dos procesos? Entonces, si me voy a revisar mi límite por factorización, voy a mostrar un ejemplo. En este caso está el límite de x cuando tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es evaluarlo directamente. ¿Qué es decir evaluarlo directamente? Pues es empezar a cambiar en las x el valor del 2. Por eso me queda 2 elevado al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Y si hago mi proceso matemático, me voy a dar cuenta que me quedó 0 sobre 0. Quiere decir que es una indeterminación. Ya sé que es indeterminación, voy a hacer los dos procesos. Voy a tomar la decisión por cuál de los dos procesos me voy a ir, factorización o por racionalización. Y aquí es donde combinamos algo que se llama el álgebra. Entonces, aquí debo empezar a mirar qué caso de factorización voy a empezar a emplear. En este caso, voy a emplear la diferencia de cuadrados. Ahí les estoy poniendo el recorderis de la diferencia de cuadrados en la pantalla, en un cuadrito, para que ustedes sepan cómo es que lo empezamos a emplear. Y entonces en esa diferencia de cuadrados, que es muy similar a lo que se vio de binomio cuadrado perfecto, donde decían el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Por allá, ese es un casito de factorización. Este es muy similar. El de la diferencia de cuadrados es aplique esta diferencia de cuadrado teniendo en cuenta que en una parte va a estar haciendo operación de suma y en la otra va a estar haciendo operación de resta. Profe, ¿para qué se hace eso? Para eliminar términos. Entonces, como yo ya hice ese proceso, me voy a dar cuenta que puedo eliminar la x menos 2 que está en la parte superior con la x menos 2 que está en la parte inferior. Quiere decir que ese límite se me reduce y me queda el límite de x cuando tiende a 2 de x más 2. Pero ahí no he hallado todavía mi respuesta. Entonces tengo que empezar a aplicar el proceso o el procedimiento para hallar la respuesta y es empezar a evaluarlo, ¿cierto? Es decir, reemplazar ese valor y por eso me da 2 más 2 igual a 4. Ya tengo entonces mi expresión de el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. Ahí lo hice por método de factorización y salió directo en mi ejercicio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago la valoración? Bueno, aquí tengo otro ejemplito donde nos vamos a ir a hacer la evaluación antes de irme al de racionalización. Tenemos un ejercicio donde el límite a la hora de hacer
evaluación nos va a dar indeterminado. Entonces aquí hacemos lo mismo, reemplazamos el valor de esa X, el valor con el 2, hacemos nuestro proceso matemático normalito y me dio como respuesta 0/0. Eso quiere decir que es indeterminado y que nos vamos a ir a hacer aplicación. Lo primero que hago es aplicar esa diferencia de cuadrados, a ver qué pasa, pero resulta que en la parte inferior tengo 3 términos. Quiere decir que tengo uno elevado al cuadrado, uno acompañado por una variable y uno que es una constante o un valor normal. Quiere decir que ahí debo de aplicar el trinomio de la forma. Ya vamos a ver. Quiere decir que si yo aplico primero la diferencia de cuadrados, que recuerden que la diferencia de cuadrados es para reducción, y si yo aplico el trinomio de cuadrado en la parte de abajo, recuerden que es busque un número que multiplicado le dé el número del final, sumado, restado, le dé el valor del centro. Si ustedes resuelven lo que tenemos en la parte inferior, ese x menos 2 y ese x menos 3, al multiplicarlos nos va a dar ese x al cuadrado menos 5x más 6. Ya tengo estos valores, puedo hacer cancelación de los mismos, ¿cierto? Por tener términos semejantes. Y me quedaría el límite de x cuando tiende a 2, de x más 2 sobre x menos 3. Hago el proceso de evaluarlo. Ahora sí, reemplazar los valores. Me voy a dar cuenta que el límite de x cuando tiende a 2, de x más 2 sobre x menos 3, es igual a menos 4. Profe, son muchos procesos los que debemos hacer. Claro, aquí volvemos a aplicar lo que vimos por allá en funciones, lo que vimos en álgebra. Recuerden que yo cositas les he mandado tipsitos para que tengan ustedes a la mano. Todo lo que es la parte matemática, digamos que los cálculos deben de llevar de la mano y el álgebra, obviamente hay una parte de álgebra, asignatura que se llama álgebra y ella también, álgebra lineal, acoge algunas cosas de los casos de factorización. Ahora bien, si vamos a hacer ese proceso por la racionalización, recuerden que son dos métodos, uno factorización y otro la racionalización. Miren que en este ejercicio me dicen que el límite de x cuando tiende a infinito de raíz de x al cuadrado menos 2 menos x. Y entonces si hacemos la valoración directamente, vamos a tener en cuenta que nos va a dar una indeterminación, que es reemplazar, acuérdense en la x, el valor del infinito. Como ya yo comprobé que me toca hacerlo por proceso de racionalización, entonces debemos empezar a eliminar alguno de los procesos. Para eso podemos trabajar con esta expresión que es la conjugada, que es como el cambio de los signos, ¿cierto? En algunos textos le dicen multiplique por -1 en ambos costados para hacer esa eliminación de términos o del radical. En este caso, en esa conjugada, entonces ustedes se dan cuenta, en uno queda con variables positivas, en otros con negativas. Recuerden que lo ideal es empezar a hacer reducción de términos. En este caso aplicamos nuestra diferencia de cuadrados, ¿cierto? Que son dos valores, a más b o a menos b, ¿cierto? Y que aplicamos para poder hacer reducción de nuestros términos. Recuerden que cuando son términos similares o semejantes, se hace un proceso de eliminación. En este caso, miren que las dos expresiones son muy similares, por eso me queda raíz cuadrada de 2 menos 2 menos x en el uno y en el otro está más x. ¿Para qué hago ese proceso? Para empezar a quitar las raíces. Entonces, al hacer uso de ese producto de la suma o de la diferencia de dos cantidades, recuerden que cada una de las expresiones me quedan elevadas al cuadrado.
Entonces, ahí donde ustedes están viendo, estoy eliminando ese elevado al cuadrado con esa raíz y ya puedo trabajar con el valor neto o con el valor total. En este caso me quedaría el límite de x cuando tiende a infinito, de x elevado al cuadrado, menos 2, menos x elevado al cuadrado, sobre raíz de x menos 2, raíz de x elevado al cuadrado menos 2 más x. Ahora, empecemos a eliminar términos. Recuerden que tienen un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Los eliminamos y por eso me queda ese menos 2. Y en la parte de abajo me queda todo, normal, igual como llevamos el ejercicio. Hago la valoración de ese límite y me va a dar un valor de 0. Recuerden que ese valor de 0 ya es un valor que ya es el que tengo directamente de mi límite principal. Profe, ¿cómo sabemos cuándo debemos aplicar la conjugada? ¿Cuándo aplicamos el producto de la suma? Depende del ejercicio que usted esté manejando. La mayor parte de los ejercicios que ustedes tienen en el anexo se hacen por método de factorización. Creo que hasta el momento no he visto, sino creo que uno de racionalización. Y ahorita vamos a pasar a ver los ejercicios de la tarea. Aquí tenemos otro ejemplo con raíz. Ya sabemos que nos tiene que dar indeterminado para poder saber si nos vamos por racionalización o si nos vamos por factorización. Como este ejercicio tiene raíz, pues sabemos que nos vamos por la racionalización, ¿cierto? Aplicamos la parte de la conjugada. La idea es empezar a reducir términos. Aplicamos la parte del producto para ir quitando esa raíz. Quitamos raíces, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con el valor principal. Reemplazamos el valor de la x. Mire que aquí tenemos un valor similar tanto en la parte superior como inferior. Y me quedaría raíz de x más 3 más 3. Evalúo mi ejercicio y pues voy a obtener que tengo un valor de 6. Profe, ¿se combinan muchos procesos? Sí, en algunos ejercicios sí se combinan muchos procesos. Aquí tenemos un ejemplo por allá de una tarea donde decía que es el límite que tendía a x cuando tiende a menos 3, ¿cierto? Y viene combinado, pero ya vamos a revisar este ejercicio. Bueno, aquí es combinaciones de procesos, esto no lo vamos a revisar. Vamos a mirar cuáles son los tips para empezar a resolver los ejercicios. Pues ya saben que ustedes hacen primero una valoración directa. Si les da un número entero o si les da un número fraccionario, pues ahí digamos que está el proceso de evaluación de ese límite. Si le da por el contrario un límite indeterminado, ya sabemos que hay que decidir por qué método me voy a ir, por factorización o por racionalización. Y pues ya empezar a emplear los casos de factorización, sí, disculpa. Quiero irme a un ejemplo, quiero irme a un ejemplo del ejercicio 1. Aquí tenemos uno solamente con dos valores, dos condiciones. En esas condiciones me están diciendo que si x elevado al cuadrado más 4x menos 3 tiene valores menores o iguales que 2 y 7x menos 4 valores mayores que 2. Y me están dando unos límites para poderlos, de acuerdo pues a esas condiciones, empezarlos a reemplazar. Entonces, cuando yo hago el proceso de reemplazar, en la primera parte, mire que estoy observando que el límite tiende a menos infinito, por lo tanto me va a dar infinito positivo según los signos que tengo. En el infinito positivo me sigue dando infinito, pero cuando tengo un valor numérico que bien sea va por la derecha o por la izquierda, hago mi proceso matemático. Es decir que
En esa X reemplazo por 2, en este caso 7 por 2, 14 menos 4 igual a 10. Y en el otro valor que me están diciendo que es por la izquierda, tomamos toda la expresión, es decir, de x elevado al cuadrado más 4x menos 3, por eso estamos reemplazando el valor y me va a dar 9. Antes de meterme al ejercicio de tarea, porque este es un ejemplo de dos condiciones nada más, con este ejemplo ya les mostré en la parte anterior la parte gráfica, solamente visual. En este lo que les estoy diciendo es que en ese punto 1 usted me debe hacer este procesito que yo estoy haciendo. Reemplazar los valores así me dé infinito, pero ese proceso se debe ver. No solamente debe aparecer respuestas, sino debe aparecer el proceso matemático. ¿Listo? Bueno, quiero irme a GeoGebra. Espérenme un momentico, que estos son ejemplitos que hemos tenido de otros trabajitos. Este es del punto 3. Permítanme, voy a cambiarme de presentación. Voy a ir a los trigonométricos. Listo. Entonces, aquí vamos a entrar a revisar un poquito los ejercicios que ustedes tienen. Miren que tenemos ejercicios donde tenemos 3 condiciones, donde esta partecita que yo les estoy indicando, el inciso A, B, C y D, usted debe hacer el proceso matemático. Me hago entender. Tengo mi primera expresión, ¿cierto? Hago mi parte gráfica, pero también hago mi proceso matemático para evidenciar esa evaluación de cada uno de los límites según los criterios. Miren la parte gráfica de este ejemplo. Un poquito. En donde, miren que la gráfica da como 3 cortes por diferente espacio. No se asusten, que eso fue la expresión o más bien, la situación que algunos estudiantes manifestaron, que es que les estaban dando unas gráficas súper extrañas. No se preocupen. Como estamos trabajando a trozos quiere decir que salen pedacitos y pedacitos y pedacitos de las gráficas. Ahora, mire que aquí se escribió el límite por la izquierda, el límite por la derecha, el límite por la izquierda. Estas son condiciones del ejercicio principal. Me voy a ir a mirar en GeoGebra, ¿cierto? Por ahí hay alguno. Este también, mire la gráfica de este segundo o tercer ejercicio. Estoy mostrándoles a grosso modo la parte gráfica. Miren que en a pesar de tener 3 condiciones, miren la gráfica que me dio con 2 espacios. Vuelvo a decirles, yo evalúo mucho la parte de matemática de cada uno de los ejercicios. Listo. Me voy a ir a mirar en GeoGebra ese primer punto de tarea antes de meterme al segundo. GeoGebra. Aquí no les estoy compartiendo pantalla, disculpen un minuto. Ya. Listo. Resulta que en GeoGebra ustedes van a tener un ejercicio, vamos a mirar uno de la tarea. ¿Qué era lo que les decía el profesor ayer? Cojan la expresión principal y
Cójanla y péguenla en el GeoGebra. Dependiendo de la expresión en GeoGebra, o más bien, de la versión de GeoGebra, les va a aparecer error en algunas y en otras les va a aparecer que está bien. ¿Listo? Ejemplo. Yo lo que estoy haciendo ahí es copiar y pegar. Y mire que aquí me está diciendo, por favor, revise la entrada y me está saliendo estas expresiones que tenemos. Perdónenme. Estas expresiones que tenemos aquí y me está saliendo el triangulito donde me dice, por favor, revise que está haciendo mal la entrada. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque aquí tengo que empezar a trabajar con un condicional. Entonces usted va a escribir la palabra sí y cuando escribe la palabra sí les va a aparecer dos. Uno que dice sí entonces y el otro que le va a decir sí condición. Entonces, si no, ese es el que vamos a emplear. En esa primera parte, como son tres expresiones, entonces vamos a obtener el primero que me dice sí. ¿Cuál es la primera condición? Entonces, mi primera condición que me dice en el ejercicio es si x menor o igual que 3, ejemplo, espérame, me voy y me tomo la expresión. Mire que me está diciendo comitas, ¿de quién? De mi expresión principal, que es 4 menos x. ¿Listo? Entonces, si no es, vuelvo y escribo el sí y saco mi otra condición, vuelvo y utilizo la misma, si no, ¿cierto? Espérenme que se me activó otra cosa aquí en el computador. Listo, tomo mi condición, mi segunda condición dice que 3 menor o igual que x, menor o igual, ¿de quién? De mi expresión principal, que mi expresión principal en este caso es menos x, pero en esta última expresión voy a escribir sí, y ahí sí utilizo solamente condición. Entonces sí, y voy y escribo mi condición última. Y ay, Dios. ¿Ya me volví a conectar? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, ok. Sí, No, es señor. que me sonó. Ok. ¿Se alcanzó a ver hasta cómo fue lo que escribí? Sí, Sí, señora. señora. Ah, ok. Es que empezó a sonar como si me hubiera desconectado, por eso me preocupé. Ok, listo. Espérenme un momentico que ya sé por qué me está molestando. Mm, ya, amplié un poquito más el tiempo porque es por el tiempo que me está molestando. Listo. Entonces, cuando yo escribí, recuerden que en el primero es sí, entonces, si no, ¿cierto? Para que les pueda salir esta primera parte. Ahí les saldría la parte gráfica a trozos. Entonces, si no se quieren complicar, pueden escribir su expresión principal y simplemente me mandan ese primer pantallazo. Pero si usted dice, no, profe, yo quiero dar todas las respuestas, entonces ahí ya empiezan ustedes en el A, el límite si está por la derecha o por la izquierda, dependiendo, ¿cierto? Pues ya pueden ustedes hacer el proceso. Pueden escribirlo lo mismo, ahí copia y pegué, y él me va a volver a identificar qué pasó. Entonces tengo que escribir la función. Tengo que escribir la función si es por la derecha o por la izquierda. ¿Listo? Entonces, aquí sí tengo que decirle el límite. Y aquí me dice si es por la derecha o es por la izquierda. Y le tengo que escribir la función o el valor que deseo
incluirle. ¿Listo? En este caso, pues en el límite, ejemplo de la derecha, del x de menos x igual a 2. Venga, a ver si me deja. Menos x es igual a 2. ¿Listo? Entonces, a menos 2. Si ustedes se dan cuenta en este que acabo de hacer, ¿varió algo la gráfica? No. Entonces, para que no se me estresen por la parte gráfica de ese primer ejercicio, escriban la primera parte de condición, que ya la otra parte que yo le presto más atención es cuando ustedes me hacen el proceso matemático. Ojo, ahí estoy hablando solamente del ejercicio 1. ¿Listo? Ahora, en el segundo ejercicio, pero espérenme un momentito porque me toca salirme de acá. Listo. En el segundo ejercicio del anexo me están diciendo, calcule el siguiente límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, presentando el paso a paso del desarrollo. Recuerdan que ya lo vimos, aquí ya me están diciendo pilas, es indeterminado, o sea, todos los ejercicios son indeterminados. Tomen la decisión si su ejercicio es por racionalización o por factorización. A ojímetro, si me entendieron lo que dije, ¿cuál en la pantalla son por racionalización y cuáles serían por factorización? Los escucho, no sean tímidos. C y D serían por racionalización, si no estoy mal. Correcto. Sí, perfecto. C y D van por racionalización y A, B y E van por factorización. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es hagan la evaluación y después de hacer la evaluación, pues empiezan a aplicar los casos de factorización, que normalmente se están trabajando los dos casitos que yo les presenté para que ustedes puedan revisar el proceso. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto al segundo punto. Miren que el segundo punto no es complicado, pero lo que debemos estar atentos es a los procesos, especialmente a los que tienen en fraccionario, que es donde de pronto les cuesta un poquito de pues ahí van encontrando. Bueno, en el tercer ejercicio les están diciendo a ustedes, calcule el siguiente límite al infinito y comprueben en GeoGebra que el límite existe. Presente la gráfica en donde se evidencia la existencia del límite paso a paso a desarrollar. Entonces recuerden que nosotros hicimos el primer proceso que era valorar el límite para saber qué pasos vamos a seguir haciendo. Entonces, en el primero ya sabemos que tenemos que valorar. Luego que hacemos el proceso de valoración, podemos aplicar las propiedades, ¿cierto? Y al aplicar las propiedades, pues vamos a obtener el desarrollo del mismo. Mire que en este ejercicio 3 les está dando una gráfica en dos sentidos, o dos gráficas para que lo entiendan. No se preocupen por la parte gráfica, que yo veo que a muchos de los estudiantes los asustan la entrega de sus ejercicios esa parte. ¿Listo? Apliquen las propiedades, por eso les voy a compartir algunas de las propiedades para que les quede más fácil desarrollar estos ejercicios a partir de ellas. Ahora bien, digamos que con la información que ustedes recibieron de la primera web conference, con la información que tienen de los ejercicios o en los videos que les compartí en el foro, más esta información, discúlpeme, ya podríamos estar enviando la realimentación del punto 1, 2 y 3, ¿cierto? Que están como muy puntualitos o un poco sencillos en sus procesos. Para el punto número 4, ay Dios mío, se me está activando cosas que no.
Para el punto número 4, me están diciendo que debo de trabajar con los trigonométricos. El día de ayer ustedes recibieron una información de los trigonométricos. Díganme cómo vamos hasta aquí. Abordo de una vez los trigonométricos para dejar 1, 2, 3 y 4 o programo otro encuentro para el 4 y 5. Los escucho. Hola, tutora, ¿cómo estás? Con Gloria Arcila. La verdad, Mm, en el encuentro de hoy, pues ya me quedó, de verdad que entendí mucho mejor el punto 1, 2 y 3, pero pues el 4 y el 5 sí sería mejor como otros CIPAs, pues por mi parte, no sé los demás. Bueno, los escucho. Yo soy muy sincera en los procesos y sí me gusta escucharlos. Cuenta. Profe, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth. Sí, profe, estoy de acuerdo con la compañera porque, digamos, o sea, en este caso es importante la toma de apuntes, entonces, y la grabación tú la estás compartiendo entre hoy y mañana, entonces, yo creo que para la toma de apuntes volvemos a ver la grabación y si tú nos puedes programar para otra fecha sería, pues bueno, y como organizadito un poquito. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Em, si ustedes se dieron cuenta, la actividad se terminó de la tarea 2 el 16. Normalmente yo siempre programo la primera semana un CIPA, pero pues yo decía, bueno, tienen de una carga de 5 ejercicios. Creería yo que en esa primera semana no han mirado material y que hasta ahora van a empezar a mirar. Sé que es mucha información y meterme a la parte trigonométrica, eh, digamos que ayer se evidenció eh, que es mucha información, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para poder adelantar un poquito? Entonces, hoy voy a dejar hasta ahí para que ustedes se comprometan conmigo muy juiciosos a que vamos a subir en el foro punto 1, punto 2, punto 3, no importa, equivóquense, ustedes se dan cuenta que yo les envío en rojo, cambien, modifiquen. Para los de el punto E número 1, punto 1E, hay una variación. Es primordial que ustedes, por favor, descarguen el último anexo. Yo voy a hacer la tarea muy juiciosa, si alcanzo ahorita, de descargar ese anexo institucional para que ustedes queden tranquilos y que yo también quede tranquila que ustedes están haciendo los ejercicios correctos, porque no sé por qué los anexos que subieron tienen algunas cositas que no nos están funcionando. Entonces, ese es el primer compromiso. El segundo, les voy a enviar las foticos por Teams, por el equipo Teams, de las propiedades y de algunos ejercicios para que ustedes estén muy atentos y les pueda servir de apoyo. Y la próxima semana, yo pensaría que de pronto el 2, dependiendo de si no me cuadran web conference, o la dejamos para el jueves 3, haríamos otro encuentro para explicar ya punto 4 y punto 5. Cosa que les quede a ustedes esa semanita siguiente para que puedan resolver dudas y si hay necesidad de otro encuentro, pues programamos en la siguiente semana otro encuentro. ¿Les parece? Sí, señora, estoy de acuerdo. Bueno, Sí, Sí, señora. señora. vale, chicos. Entonces, yo espero, Señora, dime. Bueno, gracias por el apoyo. Yo espero que podamos descargar esta grabación porque la vez pasada, si ustedes observan la grabación, me tocó hacer una grabación en donde me tocó solita, pues porque Teams tiene una dificultad, no sé qué pasa con el correo de la universidad y no nos deja grabar. Entonces, ya pedimos autorización para poder crear otras estrategias y poder hallar las grabaciones. Eh, Voy a descargar la grabación y les envío la información que les he dicho y hago proceso de realimentación. Importantísimo que ustedes suban la realimentación y sí quería aclarar porque es que recibí un PQR donde decía que me demoraba mucho en contestar
procesos de realimentación, pero normalmente yo lo hago diariamente en horas o de la mañana o de la noche. Entonces, si ustedes tienen dudas o de pronto subieron hoy su trabajo y no he hecho proceso de realimentación, escríbanme por el Teams, profe, revise mi trabajo. Dos, recuerden que Teams es un medio de comunicación, pero no es un medio de validación para el apoyo a estudiantes con respecto a la plataforma. Entonces, a nosotros nos revisan los foros en donde tenemos interacción con los estudiantes. Por eso, si usted hizo el ejercicio 1 y lo quiere subir, súbalo, no hay problema. Puede subirlos por separado. Hay estudiantes que esperan y envían el 1, el 2 y el 3 y una sola realimentación. O sea, cualquiera de los procesos, suba su trabajo. Y si la profe no le ha revisado, escríbale en el Teams, profe, porfa, ¿listo? Y no hay problema. Hoy les compartí en el grupo, en el chat de Teams, el horario de atención para los que de pronto todavía por ahí se les olvida, aprovechen esos horarios. Profe, necesito aclarar algo, mostramos pantalla, ¿listo? Entonces ahí seguimos en el apoyo. Hoy, pues, en este medio solamente se conectaron 11, 13 personas iniciando. Esperamos que ya para nuestro próximo encuentro podamos hacerlos directamente por la universidad y pues que no tengamos inconveniente. No sé si hay preguntas antes de dar el cierre. Ninguna. Bueno. Listo, chicos. Sí, No, señora. no, señora, te quería decir que muchísimas gracias por tu explicación el día de hoy. No, con mucho gusto. Igual no se les olvide que no están solos y que ahí les sacamos un espacio para podernos encontrar. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y seguimos pendientes en ese foro. Cuídense mucho y una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Gracias, tutora. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Que descansen. A parar.